Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a retomar la clase del viernes. Yo tuve algunos problemas técnicos con internet y no me era posible entender muy bien lo que estaban diciendo, pero pues ya pude revisar de nuevo la presentación del segundo artículo que mostraron sus compañeros que exponían resonancia. Y pues la intención es que tratemos de retomar directamente algunas preguntas sobre esta presentación en específico. Igual, en lo que sus compañeros comparten pantalla para que podamos visualizar directamente algunas imágenes de esta presentación, creo que considero importante retomar un poco la pregunta de su compañero Alejandro Núñez, que se encuentra en una estancia de intercambio virtual, digamos, con nosotros aquí en la UASLP, y que seguramente también para ustedes ya han estado escuchando algunas noticias respecto del rumor de que se está solicitando que regresemos a clases presenciales al 100% y que al parecer es un comunicado por parte de Rectoría. Entonces, en este caso, las autoridades de Facultad de Ciencias nos han dicho que es cierto que ese comunicado por parte de Rectoría sí va a llegar y al parecer va a llegar en estos días, entre hoy y mañana, se va a hacer oficial. Sin embargo, aquí yo les quiero pedir de favor que ustedes, número 1, no entren en pánico, número 2, no entren en ansias y número 3, que sean pacientes. En el sentido de que, a pesar de que venga un comunicado de Rectoría indicando que debemos de regresar al 100% presencial, tenemos que tener cautela de cómo lo vamos a realizar. Particularmente Facultad de Ciencias, por otro de los rumores que seguramente también ustedes han escuchado, que es que la torre no la podemos ocupar de momento. Ese rumor es cierto. Estamos todavía en espera de un dictamen de parte de Protección Civil para saber si hay autorización de que podamos regresar a utilizar los espacios de la torre, que corresponde con los 12 pisos y que ya saben que ahí están concentrados casi todos los laboratorios de nuestra Facultad de Ciencias. Entonces, en ese caso, eso limita demasiado directamente el que nosotros podamos regresar verdaderamente a un 100% presencial. Entonces, ahí yo les pido de favor que ustedes esperen directamente a que haya un comunicado oficial por parte de autoridades de Facultad de Ciencias. Porque a pesar de que en Rectoría puedan indicar que ya se solicita que se regrese 100% presencial, debemos de tomar en consideración que nosotros tenemos esa limitante importante de la torre. Por lo tanto, nuestras autoridades deben de emitir directamente un dictamen oficial que aplicará directamente a esa Facultad de Ciencias. Porque también, si nosotros no contamos con la torre, todas las carreras que se imparten directamente en Facultad de Ciencias solamente tienen disponibles el edificio 1, que es el edificio de los salones en donde usualmente solo biomédica e INER tienen clases. Y además, en este comunicado se pide que se regrese 100% presencial, pero que se siga manteniendo la sana distancia, lo cual limita mucho el espacio directamente que ustedes pueden tener. Además de que sabemos que algunos de ustedes son foráneos, eso significa que no se les va a solicitar directamente que a mediados del semestre regresen directamente a clases presenciales, no puede ser una cosa obligatoria. Y entonces, en ese sentido, usted tiene que pensar que nuestras autoridades deben demostrar una postura sobre cuál va a ser el plan estratégico para poder regresar a actividades presenciales. Si los salones son reducidos y tenemos grupos de 30, no es posible que nosotros regresemos a las aulas como hacíamos normalmente, sobre todo biomédica, que los salones de 45 los abarrotábamos. Entonces, ellos tienen que planear, por lo menos en esta semana, cuál va a ser la idea para poder regresar a actividades presenciales y comunicarla directamente a los coordinadores para que lo comuniquemos a profesores y alumnado. Antes de eso, independientemente de que venga el comunicado por parte de Rectoría, no podemos regresar. Está la presión, obviamente, por parte de las autoridades más arriba y entonces eso se comprende, pero debemos de ser realistas y saber que de un día para otro no podemos regresar a presencial al 100% y aunque nosotros regresemos a tener algunas actividades presenciales, no pueden ser, número 1, obligatorias y no pueden ser para todos sin que antes se tenga un acondicionamiento adecuado de las instalaciones de la universidad. Todavía no sabemos si el que se regrese a actividades presenciales significa que vamos a tener los salones con actividades híbridas, es decir, que algunos vengan a clases presenciales y también se esté transmitiendo en línea al mismo tiempo y luego los cambiamos.
No sabemos si se van a acondicionar más espacios, si nosotros siempre vamos a tomar clases en el auditorio. Entonces ahí es por eso que yo les pido paciencia y que tratemos de mantenernos directamente con calma, en el sentido de que si ustedes escuchan alguna noticia, no lo tomen como verdadero, traten de acercarse directamente con una fuente mucho más confiable, que en este caso son profesores de la universidad, autoridades de la universidad, sitios como el de la universidad o páginas oficiales de la universidad. No lo tomen a partir de noticias que ustedes pueden escuchar, porque en ocasiones se tergiversa la información. Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos. Sí es cierto que vamos a intentar regresar a actividades presenciales. Yo dudo mucho que sea el 100%, pero no podemos decir nada hasta que haya una postura por parte de autoridades de Facultad de Ciencias, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos. Y en cuanto haya alguna información en específico, yo se las trataré de comunicar. En nuestro curso en particular, probablemente pudiéramos tener una que otra actividad presencial. Sin embargo, las clases las debemos de mantener en modalidad virtual, sobre todo por el compromiso que se aventó la universidad de poder aceptar directamente alumnos, como es el caso de Alejandro, que solicitaron hacer este intercambio virtual. Entonces, desde ahí nosotros tenemos la obligación de poder ofrecer todas las clases de manera virtual. Si hay algunas prácticas o actividades presenciales que podamos realizar, obviamente son cosas que no se podrán evaluar en el curso y simplemente será una formación complementaria. Y en dado caso de que las tengamos, también debería de existir una actividad similar de manera virtual, que también ya estamos preparando para que los que no puedan venir o no quieran venir de manera presencial también tengan derecho a dichas actividades complementarias. ¿Sale? Pero sí es importante que mantengamos esta información súper clara para no tener estas, digamos, que se pueda malinterpretar toda la información que nosotros podamos tener. ¿Sale? No sé si alguien tenga alguna duda al respecto. ¿No? Entonces, yo les aviso si hay alguna información nueva. Entonces, ahora sí, Fabián, si me haces favor de compartir pantalla. ¿Aún no sabe, profe? Yo no la veo, yo veo todo oscuro. No sé si los demás sí la ven. ¿No? Sí, no se ve. Como que no carga. No, yo tampoco la veo. No sé. A ver. ¿Qué será? Y ahí se ve, no se ve nada. Y nada. ¿O sí? No, aún No, nada. sí, No, no sé. Ahí se ve todavía no. se ve negro, Fabián. Ah, negro. Sí, toda la pantalla negra. A ver, vamos a hacer una cosa, Fabián. Ahora Ya se yo... ve. Ya sí, creo que ya se empieza a ver, pero se ve medio pixeleado. Sí, la mitad de la pantalla. ¿Ya se vio? Mitad. Todavía no ve así completa. Pues, Vamos a hacer una cosa. no se ve completa la pantalla. No, pero vamos a... Déjame a mí compartir pantalla. Y les pongo Ok. directamente la del video. Vale, gracias. A ver, ¿me confirman que la ven? Sí se ve. Ok. Sí, ya se ve. Entonces, bueno, en este que para empezar de nuevo, no sé si alguno de sus compañeros tenga alguna pregunta en particular sobre lo que presentaron sus compañeras. Ah, sí, yo tenía una de que había mencionado
que había un T2 asterisco que diagnosticaba disfunción ventricular izquierda, pero no escuché cuál era. Bueno, lo que dijimos es que, bueno, en el artículo mencionan que se utiliza esta técnica, ¿no? De relaxometría T2 asterisco. Y en cuanto, me parece más que esa es en la diapositiva de donde mostrábamos el semáforo, ¿no? Que mostrábamos en colores, por colores cómo se dividía la concentración férrica. Y nada más era que en los valores que se encontraban dentro del semáforo, del color del semáforo rojo, era que se había como que encontrado esta relación en la pues malfunción ventricular, pero en sí no es como un hecho que se pueda ya aseverar, ¿no? Y no es tanto como el objetivo del artículo. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería saber si existe algún otro sistema de imagenología que se utilice para cuantificar la sobrecarga férrica o si es el único. Bueno, nosotros, bueno, investigamos un poco de esto y lo que encontramos es que, bueno, por ejemplo, la tomografía computarizada, lo que pasaba era que si se tenía una sobrecarga férrica, se mostraba una atenuación pues en esta parte del hígado. Y pues esto en sí lo que nos dice es es un dato cualitativo, ¿no? De la imagen, o sea, de intensidad de esta señal. Pero como tal cuantitativo, o sea, no es como, o sea, no es como la resonancia, ¿no? Que se puede establecer una relación lineal entre la concentración que se tiene de hierro en el hígado y la relajación, digo, el recíproco de la relajación T2 asterisco. Entonces, esto es más como, o sea, sí puede servir, pero como veíamos también con exposiciones pasadas, no es tan específico. O sea, puede deberse a varias condiciones esta atenuación en la señal del hígado. Y también encontramos que el ultrasonido lo que puede hacer, no puede detectar como tal la sobrecarga férrica, pero lo que puede servir es para evaluar las secuelas que deja esta sobrecarga férrica, más que nada. Y pues esos son como los principales que podrían un poco acompañar esta resonancia magnética, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vienen las mías. Entonces, esta en particular es una aplicación en donde es posible observar que a pesar de que pudiéramos tener una imagen pesada en T2, nosotros podemos tener diferentes valores en nuestra secuencia de pulso. Entonces, en este caso, por ejemplo, no sé si nos podrían explicar, digamos, de manera un poquito más parecida a lo que hemos visto en la clase, qué significa que tienes estos diferentes tiempos de eco y que lo correlacionemos directamente con los que observamos en las imágenes. Bueno, ahí, bueno, de lo que investigué más o menos, se relaciona un poquito más con nuestra curva FIT que teníamos, de Free Decay Induction. Y entonces, lo que pasaba es que cuando nosotros tenemos nuestra relajación T2 normal, tenemos bueno, se puede describir por como si fuera una exponencial decayente. Y en la T2 asterisco lo que pasa es que este decaimiento se da todavía más rápido, ¿no? Entonces, en diferentes tiempos de eco lo que vamos a ver es, o sea, vamos a tener diferentes intensidades de la señal, ¿no? Entonces, si tomamos, por ejemplo, en el primer tiempo de eco, de aquí de 1.5 milisegundos, digamos que todavía no tenemos un decaimiento tan grande, o sea, todavía podemos apreciar a ver la señal. Y
conforme vamos aumentando el tiempo de eco, bueno, aquí con el factor de que en la hilera de abajo tenemos el contenido férrico, pues entonces nuestra señal ahora sí se va a ver atenuada, o sea, en la imagen de arriba no va a cambiar tanto esta relajación o no se va a dar tan rápido este cambio, o sea, no vamos a alcanzar a verlo en los tiempos de eco que tenemos aquí. Sin embargo, en nuestra sobrecarga férrica, como el decaimiento es más rápido, si nosotros utilizamos ese mismo periodo bueno, más bien, ese mismo rango de tiempos de eco, pues ahí sí se va a ver un cambio y entonces ahí sí vamos a alcanzar a ver cómo se pierde nuestra señal de T2 asterisco. ¿Por qué cambia lo que vemos con altas y bajas concentraciones en la misma estructura? Porque el hierro tiene, bueno, eso lo mencionó un poco mi compañera Victoria, que es paramagnético, entonces va a generar un pequeño campo magnético en la misma dirección de nuestro campo magnético aplicado. Entonces, eso es lo que va a afectar cómo estamos viendo nuestra imagen. Y entonces, Porque en ese sentido, ¿eso que, o sea, hace que se cancelen las señales mucho más rápido? lo que va a pasar es que nuestro tiempo de relajación T2 lo que vamos a tener es en la magnitud transversal que se genera por los spins va a ser mucho menor. O sea, no, bueno, sí, va a llegar un punto que se va de cierto modo cancelar o sí, o sea, se va a ver disminuida por o sea, por esta concentración de hierro. Y entonces eso significa que a pesar de que, por ejemplo, tengas el tiempo de eco más corto, 1.2 milisegundos, de todas maneras existe una diferencia importante entre si tenemos una alta o una baja concentración de hierro. Pues es que al inicio, o sea, O sea, eso entre ustedes, ¿ven una diferencia importante en 1.2 milisegundos entre alto y bajo concentración de hierro? pues un poco. Yo diría que la diferencia más significativa se empieza a ver hasta 2.3 ¿Por qué? milisegundos. Porque aquí es cuando ya, bueno, se supone que los propios espines que tenemos en el hierro empiezan a, bueno, modifican, hacen que, bueno, tenemos desfases, ¿no? En nuestra precesión de espines y entonces vamos a tener ahora sí, o sea un mayor desfase en estas señales. Y es que también lo que leímos es que en estos gradientes de eco no tenemos nuestro pulso de 180, que ese es el que nos ayuda a volver a tener en fase nuestros espines que se desfasaron originalmente. ¿Pero por qué Entonces, mencionas tú particularmente que en 2.3? Pues O sea, por ¿es una la... apreciación tuya o Ajá. es algo que venía en el artículo? No, en el artículo en realidad no mencionan esta parte, me parece. Entonces, Pero es apreciación tuya. ¿Y qué estás observando que dices? Como que en 2.3 yo ya sí lo veo. pues es esto que se empieza a atenuar ahora sí la señal en el hígado. O sea, se empieza a reducir esta relajación. O sea, que ves mucho mejor el contorno. ¿A eso te refieres? Esta estructura un poco más oscura que en las de baja concentración no se aprecian. Sino en la de baja concentración se ve como más homogéneo todo. Sí, pero en la de baja concentración se ve más homogéneo, no importa si estás en 1.2 o si estás en Ajá, es 6.3. por lo de las imágenes, lo pesado en T2.
Y en cambio en las de abajo, incluso en 1.2, o sea, si me preguntan a mí, yo desde 1.2 veo una diferencia importante porque se ve un borde mucho más definido y se ven estas estructuras internas que en realidad son las vasculaturas que nosotros vamos a tener dentro del riñón. Del riñón del hígado. O sea, estos puntitos blancos que ven alrededor, que en los de obviamente alta concentración se ve mucho, esos son vasos sanguíneos. Y en las de baja concentración no se alcanzan a distinguir porque casi todo alrededor también estamos hablando directamente de que es algo que tiene mucha concentración de agua. Entonces, en ese caso, se pierde. En cambio, en las otras sí podemos observar esta diferenciación de contraste y tenemos estas regiones mucho más claras que corresponden directamente con vasos sanguíneos y que esto no corresponde directamente con la estructura del tejido blando que nosotros queremos observar. Entonces, ahí siempre va a haber sangre y siempre se va a mantener en una misma tonalidad. Pero eso lo vemos nosotros desde el tiempo de eco en 1.2. O sea, se ve una pequeña diferenciación. Sí es cierto que a partir de 2.3 ya es mucho más evidente, pero sí lo podemos observar de todas maneras en la primera. Entonces es ahí donde a lo mejor vale la pena hacer mucho énfasis directamente en que incluso con tiempos de eco muy cortos pudiéramos observar esta característica particular de una estructura blanda que tiene altas concentraciones de hierro y entonces eso sí se puede utilizar directamente para la parte del diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que nosotros observamos adentro de ese circulito blanco que está en la última columna, que es el mapa de R2 asterisco? Bueno, ahí lo que se muestra es bueno, mencionamos que R2 asterisco es el recíproco de T2 asterisco, o sea, es decir, 1 sobre T2 asterisco, por lo tanto, si tenemos un bajo T2, vamos a tener un alto R2, y aquí pues es lo que se muestra, ¿no? O sea, si nuestra imagen pierde intensidad, en el caso del hígado, en la imagen de arriba, que pues es o sea, se mantiene casi la misma, bueno, se mantiene la misma intensidad durante los diferentes tiempos de eco, pues vamos a tener un valor de R2 bajo, ¿no? Que corresponde a casi los 1 sobre segundo. Y abajo es donde tenemos nuestro alto valor de R2, que corresponde a nuestra pérdida de información en nuestra imagen de alta concentración de hierro. ¿Y ese numerito de dónde sale? El numerito que se muestra ahí es precisamente, bueno, es como esa zona, o sea, es la intensidad que tiene de acuerdo a la escala de colores que se muestra del lado derecho, ese punto en específico. No sé, no creo que sea tanto como un voxel en específico, porque es una región un poco grande, pero esa zona ¿Ese en número viene específico. calculado a partir de qué? ¿De ¿Perdón? lo que está dentro del círculo blanco? ¿Perdón? ¿Eso está calculado a partir de lo que está calculado dentro de ese círculo blanco? Sí. Es o sea, la intensidad con la que se muestra esa región delimitada. Ok. Entonces, igual aquí hay que ser claros en esa parte en específico. A lo mejor no sé si en la presentación lo entendieron la mayoría, pero según yo no quedó tan claro. En todas las imágenes médicas siempre necesitamos hacer si queremos hacer una estimación cuantitativa, se tiene que definir alguna métrica con la cual nosotros podemos hacer estas evaluaciones. Y entonces, en este caso, aquí se está ocupando este inverso de T2 asterisco, que es el R2 asterisco, perdón, pero el R2 asterisco yo lo puedo calcular sobre toda la imagen o sobre una región de interés, que eso creo que sí lo mencionaron, que es el ROI, Region of Interest. Entonces, eso significa que en esta imagen R2 asterisco, nosotros tenemos definido este pequeño círculo blanco
Y adentro de ese círculo blanco, los píxeles o los voxeles adentro de ese círculo blanco son los que se ocuparon para poder calcular este número de 33 sobre segundo o 345 sobre segundo. Porque aquí es en donde nosotros debemos de evaluar. Si lo calculamos sobre toda la imagen, pudiéramos tener un número que es un poco sesgado, porque probablemente el tamaño del hígado de cada paciente es diferente y entonces ahí pudiéramos tener algo que no nos esté cuadrando. Entonces, en ese sentido, sí es importante tratar de que si queremos hacer alguna comparación, podamos tener una estimación de cosas similares. Por eso es importante definir una región de interés. Entonces, en este caso, para un cierto conjunto de píxeles o de voxeles, los seleccionamos con esta región y calculamos esta métrica dentro de los que están de esta región de interés. Los que están afuera no particularmente me interesan, ¿sale? Y eso va a ser algo muy común en cualquier cosa directamente de imágenes médicas. Si yo quiero hacer una estimación, tengo que o calcularla sobre toda la imagen, pero saber que eso pudiera ser una información sesgada, o definir mi región de interés para poder hacer la estimación. Sin embargo, mencionan algo de cómo le hacen para definir esta región en el círculo blanco, en el artículo. No, en realidad no se menciona. Bueno, sí mencionan algo que, bueno, pero no en este artículo en específico, sino que en otros, que la parte como de más interés, que es del hígado, sería el lóbulo derecho. O sea, no una parte aún así más específica, pero simplemente que se encuentre en este lóbulo derecho. Pero de nuevo, o sea, nomás te lo indican, pero no te dicen perfecto. O sea, tú pudieras hacer una segmentación manual de todo el lóbulo derecho, o agarrar ese circulito, o agarrar un círculo más grande, un círculo más pequeño que se encuentre dentro de este lóbulo derecho, y cada una de esas cosas te da un número diferente, ¿no? No te va a dar exactamente 345 si es ese circulito un poquito más grande, o si lo mueves un poco a la derecha, un poco a la izquierda, ¿correcto? Sí, varían, exactamente. No menciona tampoco, no menciona la cantidad de voxeles o píxeles a considerar. Ok. Y entonces, en ese sentido, esto lo podemos llegar un poco directamente hacia las partes que ustedes hablaban de las conclusiones, en donde sí se puede observar directamente que esta técnica puede ayudar a determinar estas concentraciones férricas, pero ¿por qué mencionan que no puede ser tomado todavía como un estándar? Pues más que nada es por limitaciones en sí dentro de las asociaciones que son reconocidas a nivel global. Se sigue tomando como parámetro la biopsia, o sea, de hecho pues sí es contra lo que todo se compara, todos estos estudios, pero no, o sea, sí es un buen indicador, pero todavía no es como pues el estándar, por así decirlo. O sea, se sigue considerando la técnica invasiva de la biopsia. ¿Y se les ocurre a ustedes alguna forma con la cual se pudiera mejorar esto y ayudar a que fuera un estándar? Pues es que en general, bueno, hay varios artículos que mencionan, por ejemplo, las dos técnicas que se usan con estos, pues son la relaxometría y la radiointensidad de la señal. Y pues ya existen algoritmos, pero a veces lo que pasa es que como son algoritmos externos, pues eso es lo que genera un poco de bueno, más bien lo que impide que sea fácil, porque, o sea, a veces lo que tienen que hacer es, se adquieren todas las imágenes y tienen que, no sé, mandarlos a algún centro donde cuenten con esa técnica o ese método específico, para poder analizar todas las imágenes y ya después enviar un diagnóstico a la institución, ¿no? Entonces tal vez podría ser eso, que buscar una forma de que que sea más sencillo tener los algoritmos o todo los algoritmos que se necesitan para poder
pues cuantificar esta sobrecarga férrica pues de manera más sencilla y más, o sea, de primera mano, que no sea como tener que pasar varias etapas o a varias, o tener que pasar la información a diferentes manos. Aquí digamos que lo que menciona su compañera es cierta, pero debemos de tomar en consideración algunos aspectos específicos. ¿Qué crees que sería más sencillo? ¿Hacer una biopsia y hacer directamente un estudio sobre una muestra de tejido o hacer una resonancia? Pues es que depende, por ejemplo, o sea, también en los artículos mencionaban que se podrían derivar complicaciones de la biopsia, o sea, podrían ser derrames, o sea, pues sí, más cosas. Pero pues en cuanto, por ejemplo, a costos, o sea, el equipo siento que es más especializado pues el de la resonancia. Eso puede ser cierto, sin embargo, el hecho de que a lo mejor tengas que hacer un proceso invasivo directamente va a requerir de que también se haga uso de un quirófano o se utilicen algunos especialistas. Entonces, particularmente yo creo que a lo mejor en términos de costos puede que sea una cosa similar. Sin embargo, la diferencia yo creo que sí va a estar en términos de que un proceso puede ser invasivo y otro no. Y que a lo mejor el hecho de que todavía se considera la biopsia como el gold estándar es simplemente por una razón, porque ya existe una metodología muy específica para poder realizar la medición, para hacer la preparación, para hacer el tratamiento de la muestra y luego se hace directamente un análisis sobre ella. Y eso es una metodología que ya está bien establecida. Aquí en este caso todavía no. A pesar de que probablemente es algo no invasivo, que seguramente los costos pueden ser comparables, pero no vas a tener ningún riesgo por meter a tu paciente en una resonancia. La problemática viene directamente con que no hay una metodología bien establecida para replicar los resultados como pudiera hacerse directamente con las biopsias. En ese sentido, el hecho de que no te digan dónde tienes que hacer la delimitación de esa región de interés, de qué tamaño debe de ser, debo de hacer una segmentación manual, cómo la coloco, dónde la pongo, tengo algunos marcadores, todo ese tipo de situaciones son lo que hace que al médico a lo mejor no le dé confianza. Cuando ya hay alguna metodología bien establecida que te permite replicar los resultados que tú estás estimando, es cuando las cosas vuelven a tratar de ser interesantes para la comunidad porque tienes un respaldo directamente. Entonces ahí es por eso que yo preguntaba si mencionaban en el artículo cómo se define esta región de interés o si nada más es con que te agarres un pedazo allá dentro del lóbulo derecho, que es lo más interesante, pudiera ser suficiente y así se la pueden aventar y entonces tratan de buscar tener resultados similares. Entonces es aquí donde nosotros podemos tener estas limitantes importantes y que muchas veces son cosas que los médicos no toman en consideración porque ellos están acostumbrados a visualizar las imágenes y hacer una interpretación. Pero cuando nosotros le queremos poner un numerito directamente a eso, es cuando se requieren todas estas técnicas de procesamiento para los cuales a lo mejor no están todavía ellos capacitados o tienen un entendimiento de estas técnicas y requieren mucho de apoyo de un especialista como puede ser un ingeniero biomédico. Entonces aquí la importancia es que nosotros podamos definir que yo ya tengo las imágenes y a lo mejor eso sí ya es un procedimiento bien establecido, pero una vez que las tengo, ¿qué hago con ellas para poder hacer esta estimación? Y asegurarme de que mi metodología sea precisa y que me entregue resultados consistentes. Y si yo defino esas pequeñas partes que pudieran cambiar mis resultados dependiendo del usuario, pues entonces eso va a ayudar a que poco a poco esto se vuelva a convertir en un estándar y empiece a ser preferido por los médicos y empiecen a considerar que esto es un método no invasivo que pudiera tener muchas diferencias respecto a la vida y la muerte de algunos pacientes por las complicaciones. Entonces, eso son de las cosas importantes que a lo mejor no se mencionan en el artículo, pero que a mí me gustaría que ustedes vayan entendiendo directamente del potencial que nosotros podemos tener apoyando en cuestiones como lo puede ser el análisis de unas imágenes con procesamiento. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios para sus compañeros? ¿No? Bueno, pues les agradezco, muchachos. Y pues ahora sí,
vamos a regresarnos directamente a lo que nos corresponde con nuestra clase de ultrasonido. Entonces, pues la intención del día de hoy es que retomemos directamente esta clase en específico, y aquí yo les aviso que también estaremos pensando en que, como sí tenemos muchos equipos de ultrasonidos aquí en nuestro laboratorio, estamos trabajando en algunas dinámicas para que en la sesión práctica podamos tener por lo menos unas demostraciones virtuales, y si hay oportunidad de hacerlas de manera presencial, pues ya nos estaremos organizando, pero de nuevo, como ya habíamos mencionado al inicio de la clase, pues estas serán actividades no obligatorias, sino complementarias. Es decir, no se van a evaluar, pero pues bueno, yo les iré informando con un poquito más de detalle. Entonces, lo último que vimos en la clase pasada relacionado con ultrasonido es que este tipo de imagenología, que a pesar de ser relativamente nuevo, que fue a inicios de los años 70, pues ha tenido una evolución impresionante. Y hablamos directamente de que nosotros podemos ver imágenes en una dimensión que solamente me miden las distancias a las cuales se encuentra un objeto respecto de un punto de origen, como son estas imágenes de aquí. Es decir, yo puedo observar directamente que si yo me encuentro un pico, significa que hubo un medio por el cual cambió y se reflejó un haz ultrasónico. Y del inicio de donde tuve yo el pulso al pico donde sucedió pasó un tiempo, y ese tiempo yo lo puedo relacionar directamente con una distancia a la cual se encuentra un objeto. Que ese es una ecografía tradicional en una dimensión. Y luego, utilizando la misma tecnología, después se pasó a una imagen bidimensional, y luego, utilizando la misma tecnología, se pasó a una imagen tridimensional, y luego a una imagen en 4 dimensiones, agregando directamente el tiempo a estas reconstrucciones tridimensionales. Y entonces ahora debemos de tener bien claro que esta evolución implica que nosotros ocupamos la misma tecnología, el mismo principio de funcionamiento, y lo que va cambiando o lo que ha ido evolucionando es la forma de visualizar los datos, que en este caso corresponden con ecos de haces ultrasónicos. Y entonces en esta unidad lo que nosotros trataremos de entender directamente es, número 1, cuál es ese principio de funcionamiento, y número 2, cuáles son esas cosas que se han ido agregando para poder ir aumentando en esta dimensionalidad o complejidad dentro de la visualización de las imágenes de ultrasonido diagnóstico. ¿Vale? Entonces, pues les recuerdo que si tienen alguna duda en específico, pueden levantar la mano aquí en Teams o abrir el micrófono e interrumpirme en cualquier momento, muchachos. Pues bueno. Comenzaremos con los conceptos básicos para entender este principio de funcionamiento. Entonces, a pesar de estos avances tecnológicos importantes en imagenología por ultrasonido, siempre debemos de entender que los conceptos van a ser los mismos. Si hablamos de conceptos como los principios básicos del sonido, definir lo que es un ultrasonido y cómo se produce, y cómo es que el ultrasonido interactúa con la materia, en este caso, con el tejido vivo. Y son las cosas que nosotros vamos a tratar de entender en esta situación. Entonces, principios básicos del sonido, nosotros debemos de recordar, seguramente es algo que vieron en sus cursos iniciales de física, debemos de recordar que el sonido es una onda de energía mecánica que viaja longitudinalmente y sobre una línea recta. Y usualmente por eso podemos tener esta representación del sonido como estas ondas que se están propagando. Es importante que nosotros entendamos que todo sonido requiere de un medio sobre el cual viajar, es decir, sobre el cual esta onda mecánica puede desplazarse. Y debemos de tomar en consideración que el sonido o las ondas de sonido viajan por efecto de compresión y rarefracción del medio, lo cual se ejemplifica directamente con esta pequeña animación. Si nosotros asumimos que toda esta malla, esta cuadrícula, corresponde con un medio en específico, nosotros sabemos que directamente para que el sonido se pueda ir moviendo y viajar a través de este medio, es como si tuviéramos nosotros una pequeña serpiente que está moviéndose directamente sobre la arena. Para que ésta se pueda mover hacia adelante, tiene que hacer una compresión de la onda con el medio, que significan estas líneas que se van juntando directamente para poder impulsarse hacia adelante, y la rarefracción corresponde con el efecto inverso, que conforme va pasando tiende
estas partículas del medio a alejarse un poco y luego regresar a su punto de equilibrio original. Es decir, que con esta compresión y rarefracción nosotros digamos que, las ondas de sonido tienen un impulso para ir viajando directamente por este medio. ¿Vale? Y la otra parte súper importante que debemos de recordar del sonido es que dependiendo de la materia o del medio, el sonido puede viajar a diferentes velocidades e incluso puede cambiar su dirección. Y entonces son de las cosas que nosotros debemos de tener súper claras. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Recuerden que si yo pregunto si hay dudas y no hay respuesta en 3-5 segundos, pues entonces asumiré que podemos continuar. Considerando estas características del sonido, pues ya sabemos que una onda mecánica que viaja de manera longitudinal, nosotros la podemos representar con una onda senoidal. Y nosotros tenemos la gran ventaja directamente de que estas ondas senoidales pueden estar representadas por características muy particulares que definen cómo es este sonido. Y hablamos de que la amplitud de mi señal me puede relacionar directamente el volumen del sonido. Los ciclos que tiene esta señal me puede corresponder con vibraciones que puede generar esta onda de sonido. Y la frecuencia, que son los ciclos por segundos, es una característica súper importante que nosotros podemos tener en esa señal. Y entonces, de nuevo, cualquier onda de sonido nosotros la podemos representar directamente con ondas senoidales de diferentes frecuencias y amplitudes, y eso nos puede indicar directamente las características que yo debo de esperar sobre el sonido, ¿sale? Entonces ya sabemos que si tenemos grandes amplitudes vamos a tener sonidos muy fuertes o con un volumen considerable, y la frecuencia es lo que me va a indicar directamente el tono. Si nosotros tenemos frecuencias muy bajas, seguramente van a ser tonos mucho más graves, y si tenemos frecuencias más grandes, van a ser tonos mucho más agudos. Y en este caso, para la representación del sonido sobre el oído humano, pues nosotros debemos de entender que en este caso, para que nosotros podamos escuchar algo, lo que nosotros tenemos es que el sonido es una onda de variaciones de presión que viaja directamente sobre el aire. Y entonces en este caso, considerando que el aire es el medio de transmisión del sonido que nosotros escuchamos normalmente, pues aquí podemos tener representado que directamente el sonido sobre este medio en específico viaja a 345 metros sobre segundo, y esa es su velocidad característica en este medio de propagación. Y nosotros debemos de entender que la manera en la cual nuestro cuerpo está diseñado para poder escuchar sonidos es a través de que estas ondas de presión entran directamente sobre el canal auditivo y se impactan sobre el tímpano. Y el tímpano es una pequeña membrana a la cual, si nosotros le estamos recibiendo o la excitamos directamente con ondas de sonido, en realidad lo que va a hacer es esta membrana va a empezar a retumbar, va a empezar a vibrar a causa directamente de esas ondas de sonido. Y dependiendo del volumen y la frecuencia, qué tan rápido y qué tan fuerte va a hacer percusiones sobre ese tímpano, es que nosotros podemos escuchar los diferentes sonidos. Y ya después de eso viene todo el proceso de conversión para que eso lo transforme directamente en nuestro sistema nervioso autónomo en algo que podemos interpretar como un sonido directamente. Pero debemos de entender que aquí nosotros hablamos directamente de una onda de variaciones de presión, y esas variaciones de presión las capta nuestro tímpano para poder interpretarlas como sonido. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Perfecto. Entonces, una vez que ya entendimos esta parte de cómo es el sonido, cómo lo podemos caracterizar y que dependiendo del medio nosotros podemos tener una velocidad característica, nosotros ahora podemos hablar directamente de lo que corresponde con el espectro audible. Y que tenemos muchas representaciones, pero usualmente aquí nosotros nos vamos a encontrar siempre con 3 rangos específicos o 3 clasificaciones. Vamos a encontrarnos con lo que se conoce como infrasonidos, que están por debajo de los 20 Hz y que obviamente se llaman infrasonidos porque son aquellos que ya nuestro oído humano no alcanza a percibir. El espectro del sonido
de los sonidos audibles se va a encontrar entre los 20 y los 20.000 Hz, pero estamos hablando particularmente del oído humano. Ya sabemos nosotros que, por ejemplo, los perros pueden tener un espectro audible mucho más amplio que el del oído humano y que por eso en algunas situaciones los silbatos para perro emiten un sonido a una frecuencia más baja que nosotros no podemos escuchar, pero que los perros sí. Entonces, en este caso, siempre debemos de recordar que cualquier cosa entre 20 y 20.000 Hz las vamos a poder escuchar. Y que de nuevo en este caso, los tonos mucho más graves los vamos a escuchar relacionadas con una baja frecuencia y los tonos más agudos con una frecuencia mucho más alta. Y posteriormente, arriba de estos 20 kHz, vamos a tener nuestros rangos de ultrasonido. Y entonces cualquier cosa que se encuentre por arriba de estos 20K, ya también van a ser cosas que nosotros no podremos percibir con nuestro oído, pero que existen y entonces en este caso vamos a tomarlas en consideración para otro tipo de aplicaciones que no necesariamente tengan que ver con escucharlos. A pesar de que cualquier sonido por arriba de 20K es considerado un ultrasonido, debemos de considerar que las frecuencias del ultrasonido diagnóstico están en el rango exclusivo de los 2.5 a los 10 MHz. ¿Sale? Vamos a encontrarnos que también existen otros tipos de ultrasonidos, como el ultrasonido terapéutico, que maneja otros rangos de frecuencia para esas aplicaciones en específico. Pero todo ultrasonido que vaya a ser utilizado para la toma de imágenes, entonces en este caso por fuerzas debe de ser un ultrasonido en el rango de 2.5 a 10 MHz. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Perfecto. Entonces venimos ahora a la parte interesante, que es la producción del ultrasonido. Entonces, para producir esas imágenes de ultrasonido es necesario que nosotros contemos con transductores que tengan en su interior un conjunto importante de piezoeléctricos y que entonces aquí nosotros los tomemos en consideración de que este transductor funciona a base de este principio de piezoelectricidad. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar antes de este principio y qué significa? ¿Nunca en la vida? Bueno, les voy a creer. Entonces, el principio de piezoelectricidad me establece lo siguiente. Sobre un cristal piezoeléctrico, que es un material cerámico que nosotros podemos encontrar en muchos lugares, si nosotros tenemos una compresión o una relajación directamente sobre este material en específico, este va a generarme un voltaje sobre las terminales del piezoeléctrico. Y entonces en este caso, sin necesidad de tener conectada una batería directamente a este elemento en específico, soy capaz de generar energía, soy capaz de generar una diferencia de potencial que está relacionado simplemente a que yo hago esta compresión y relajación del piezoeléctrico. Entonces, directamente por las características del material, que es un material sólido cerámico que tiene una cierta estructura, esta manipulación directamente del cristal va a generar esta excitación que cuando yo la quito regresa a su estado original y entonces en este caso esta energía aplicada se tiene que mandar a algún lado y es a través de las terminales. Y el otro principio de piezoelectricidad es al contrario, que si yo le pongo corriente sobre las terminales de este piezoeléctrico, se van a generar vibraciones en su estructura y esto va a producir un ultrasonido. Y entonces la superventaja que nosotros tenemos en el ultrasonido para utilizar este principio de piezoelectricidad es que con el mismo elemento, es decir, con el transductor, yo puedo generar ultrasonido y recibir información de regreso con el mismo elemento. Porque cuando yo meto corriente, genero vibraciones sobre mi piezoeléctrico y eso genera un ultrasonido. Y cuando ese ultrasonido choca con un objeto y manda un eco de regreso, yo soy capaz de poder percibir este eco, así como si el piezoeléctrico fuera el tímpano de mi oído. Va a generar algunas vibraciones directamente que generan perturbaciones sobre la superficie del cristal y eso yo soy capaz de medir.
¿Sale? Si por alguna razón ustedes no conocen un piezoeléctrico, les presento uno. Este es un pequeño buzzer que ustedes pueden encontrar en sus tiendas de electrónica, relativamente sencillo. Casi todas siempre tienen estos encapsulados y un buzzer significa que es un elemento que cuando yo le meto suficiente energía va a empezar a vibrar e incluso estas vibraciones generan a veces un sonido. Estos elementos son muy comunes, bueno, antes eran muy comunes, ahora ya casi no hay cosas muy físicas, pero en las tarjetas de felicitación o tarjetas musicales que existían hace mucho tiempo, o al menos existían en mis tiempos, estas cosas no tenían una batería y simplemente tenían uno de estos y cuando lo abrías se generaba energía suficiente para que estuviera sonando indeterminadamente. Entonces, debajo de esto, no sé si se alcanza a observar aquí, pero tenemos una pequeña plaquita de metálica. Entonces, obviamente, este encapsulado plástico es únicamente una protección del cristal piezoeléctrico. Y lo que nosotros hacemos usualmente, si lo queremos visualizar, es quitarle las tapitas plásticas y ahora sí nos encontramos con el material piezoeléctrico. Esto viene pegado directamente a la base de abajo, no lo quiero tronar, pero en realidad el cristal piezoeléctrico corresponde con solamente este círculo de un tono mucho más claro. La otra parte corresponde directamente con una placa metálica, un pedazo de cobre, en donde nosotros tenemos montado directamente nuestro cristal piezoeléctrico, y si ustedes alcanzan a observar, bien, tenemos un punto positivo de la terminal de este directamente sobre el cristal y el negativo sobre la placa metálica para que nosotros podamos medir esta diferencia de potencial. Y si nosotros agarramos un pequeño multímetro y le pongo que me realice unas pequeñas mediciones. Si yo lo toco, genera variaciones. Y tienen que ser, o sea, puede ser pequeños toquecitos. No necesito ni siquiera una gran presión para generar variaciones directamente sobre el multímetro. Si yo hago una presión importante, pues seguramente con esto puedo ir sin problemas por arriba de los 10 volts. Menos 10, menos 11, menos 12, 10.6, menos 20.6, simplemente con el hecho de nosotros hacer una pequeña presión. Vaya, si yo le soplo, déjenme cambio el rango, que lo haga automático. Genera incluso algunos cientos de milivolts sin necesidad de tener ninguna alimentación. Y obviamente esta es una de las características y de las bondades por las cuales se utilizan los cristales piezoeléctricos, porque son relativamente materiales fáciles de conseguir, no son tan costosos y en muchas ocasiones no se requiere de una alimentación importante para poder hacerlos funcionar. Entonces este, que es uno básico, con presión es más que suficiente para que nosotros hagamos los cambios. ¿Sale? Se observa directamente porque aquí sobre el multímetro se satura la barra de abajo del autorrango cada vez que yo lo presiono, y por eso es mejor mandarlo a rangos mucho más amplios que si no alcancemos a saturar. Pero yo, cada vez que presiono mucho más, puedo tener estos cambios importantes, ¿no? Y generar 26.34.
35, 40. Más que si la hacen muy fuerte, se puede empezar a quemar. Creo que ya la apachurré demasiado. ¿Vale? Entonces, esta es una fuente de energía bastante considerable. ¿Dudas aquí? ¿No? Perfecto. Entonces, los piezoeléctricos son estructuras sólidas, usualmente cristales de cuarzo o materiales cerámicos como el titanato, circonato de plomo o PZT, el cual es el elemento más común con el cual se construyen estos elementos piezoeléctricos para el ámbito clínico. Entonces, son materiales, una aleación directamente de estos elementos que en su mayoría le permiten tener esas estructuras rígidas, sobre todo la parte del titanio, y el circonio y el plomo también le permiten tener una cierta maleabilidad para que pueda tener esta posibilidad de tener una relajación y una compresión. Y así como el que les acabo de mostrar, pues tenemos directamente estos cristales piezoeléctricos en esta forma de Buser, que es de las más comunes, o una infinidad directamente de materiales, dependiendo de las aplicaciones que nosotros vayamos a tener. En términos generales, para los ultrasonidos de uso clínico, debemos de entender que los cristales piezoeléctricos son unas finas capas directamente de este material. Y aquí nosotros podemos comparar directamente que incluso un solo elemento de cristal piezoeléctrico que corresponde con estas líneas delgadas de forma rectangular es incluso más delgado que un cabello humano. ¿Sale? Y es importante que nosotros entendamos esto porque para el caso del ultrasonido, nosotros debemos de saber que el grosor del piezoeléctrico es el que me define el valor de la frecuencia que va a estar produciendo cada cristal. Y entonces, en este caso, yo debo de entender que si yo quiero tener una alta frecuencia, voy a necesitar de piezoeléctricos cada vez más delgados. Y si yo quiero una baja frecuencia en el rango del ultrasonido diagnóstico, debo de tener piezoeléctricos un poco más gruesos. Hablamos directamente de que aquellos piezoeléctricos que generan un ultrasonido de alta frecuencia van a ser aquellos que puedan generar una onda ultrasónica en el rango de los 5 a los 10 MHz. Y cuando nosotros decimos que en el ultrasonido diagnóstico queremos una imagen de alta frecuencia, debemos de considerar que por el simple hecho del valor de frecuencia que tiene el ultrasonido, yo puedo tener una imagen de muy buena resolución, pero que está pensada principalmente para estructuras superficiales, ya que el ultrasonido de alta frecuencia tiene poco nivel de penetración. Y en ese sentido podemos hablar directamente para ultrasonidos en regiones musculares, en vasculaturas que se encuentran muy en la zona superficial, o cosas que no superan, por ejemplo, los 5 centímetros de profundidad, de donde nosotros colocamos el transductor hacia adentro del cuerpo. ¿Sale? Y para el caso de cosas en donde yo quiera un nivel de penetración importante del ultrasonido que me permita visualizar estructuras mucho más profundas, pero que en respuesta tengo una menor resolución, voy a tener en consideración siempre que son ultrasonidos de baja frecuencia, que van entre los 2 y los 3.5 MHz, 4 MHz, y que estos obviamente me van a permitir llegar un poquito más profundo. Y entonces en este caso, por ejemplo, un ultrasonido gineco-obstétrico, en donde nosotros queremos ver a lo mejor al bebecito en la panza de la mamá, pues obviamente va a ser algo que trabaje con baja frecuencia. ¿Por qué? Porque la distancia que tiene que recorrer el lazo ultrasónico desde la panza de la mamá hacia dentro del cuerpo, para poder alcanzar al bebé y que yo tenga una imagen directa de él, entonces significa que tiene que sobrepasar por lo menos unos 15 centímetros para poder llegar a diferentes estructuras dentro del vientre de la madre. Entonces es ahí donde nosotros debemos de tener bien claro que la frecuencia de mi ultrasonido está relacionado directamente con las aplicaciones que yo le puedo dar a este tipo de material. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Perfecto. Ahora, en términos clásicos del ultrasonido, perdón, del transductor ultrasónico, debemos de entender que obviamente este es el que nosotros podemos
tomar directamente con la mano y que va a manipular directamente el médico, y obviamente es mi punto de interacción directamente con el usuario. Entonces, en este caso, el médico siempre maneja los transductores con la mano, los va a colocar encima de la estructura anatómica que quiere visualizar, y como mi transductor está conformado por un montón de cristales piezoeléctricos, entonces en este caso yo voy a poder generar un haz ultrasónico dentro del transductor, transmitirlo y mandarlo a través de todo el medio que corresponde en este caso con la parte del cuerpo que yo quiero visualizar. Cada que atraviesa mi haz ultrasónico un medio distinto, me va a generar un eco de regreso y mi mismo transductor es capaz de poder agarrar esta información para producir la imagen. Entonces, en ese caso, debemos de entender que independientemente de que existen muchas formas de transductores y que esta forma cambia dependiendo de la aplicación, habrá planos, habrá convexos, habrá radiales, habrá vaginales, habrá de alguna otra característica en particular, todos, absolutamente todos, funcionan bajo el principio de la piezoelectricidad y la piezoelectricidad inversa. ¿Qué significa esto? Que cuando yo le pongo energía al sistema, ocupo mi efecto piezoeléctrico inverso y yo genero un ultrasonido, es decir, le meto energía a mis piezoeléctricos, esto les genera una vibración y esta vibración se va a convertir en un ultrasonido que yo saco del transductor hacia mi paciente. Y con el efecto piezoeléctrico yo puedo recibir ultrasonidos o ecos ultrasónicos, que significa que de regreso viene una perturbación que yo puedo reconocer con este piezoeléctrico y medir cosas directamente dentro de mi equipo. ¿Sale? ¿Dudas? Por ahí escuché que alguien como que tenía una duda o quería hablar. ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, tomando esto en consideración, siempre debemos de recordar que entonces en mi transductor ultrasónico yo genero el ultrasonido y también recibo la información útil para la imagen. ¿Ok? Y entonces en este caso ahora debemos de tratar de entender cómo es que funcionan directamente estos transductores y los diferentes piezoeléctricos que yo tengo disponible, ya que en general esos transductores pueden estar conformados por una serie de elementos piezoeléctricos que me permiten generar un rastreo o un barrido de información en 2 dimensiones o incluso en 3 dimensiones. ¿Sale? El elemento clásico de un transductor es simplemente aquel que está conformado por un solo cristal piezoeléctrico o un solo elemento en específico. Y eso significa que este elemento único pues manda una única onda mecánica ultrasónica a través del medio y recibe un único eco que nosotros conectamos directamente sobre las terminales de nuestro elemento y yo lo puedo estar midiendo para utilizarlo como información. Entonces, en este caso, obviamente, este tipo de elementos en específicos eran utilizados a los inicios del ultrasonido para estas imágenes en una dimensión, en donde yo tengo un único pulso, mando la información, me espero un tiempo a que regrese algún eco y yo puedo analizar directamente a qué distancia se encuentra un objeto respecto del transductor, simplemente con saber cuánto tiempo se tarda en regresar ese eco. Sin embargo, la realidad es que los transductores comerciales que encontramos hoy en la actualidad, en realidad trabajan como un conjunto o un arreglo de elementos piezoeléctricos. Los más comunes son aquellos que se conocen como arreglos lineales, los cuales lo podemos tener en diferentes configuraciones. Existe directamente el arreglo de transductores lineal, que va a hacer que me mande un haz ultrasónico totalmente en línea recta. Y vamos a ver algunos otros elementos piezoeléctricos que trabajan con una forma de los elementos acoplados de manera cóncava o de manera convexa y que obviamente estos generan un tipo de haz distinto. Y vamos para acá. A lo que nosotros nos referimos es que si cada uno de estos cuadritos corresponde directamente con un piezoeléctrico, yo los tengo acomodados de tal manera
que le puedo mandar una fuente de alimentación. Esto implica que yo obviamente internamente tengo una conexión en serie de cada uno de estos elementos. Y cuando yo meto energía, cada uno de estos va a generar una vibración. Y en ese sentido, se habla de que mi haz ultrasónico maneja este frente de onda, que es totalmente recto. ¿Sale? Si todos mis cristales piezoeléctricos están alineados y yo los excito al mismo tiempo, yo voy a generar un haz ultrasónico que es del tamaño del transductor y significa que todo lo que esté en este camino, si yo me encuentro un objeto por aquí, este objeto, en el momento de que algunos haces ultrasónicos choquen, va a mandar unos haces ultrasónicos de regreso que yo puedo medir también con el transductor. ¿Vale? Pero esta no es la única configuración que yo puedo manejar. La otra que observamos allá abajo, en donde se encuentran directamente los transductores, no arreglados de manera lineal, sino que tienen una cierta forma cóncava o convexa. Esto en realidad me habla simplemente de la alineación que yo puedo tener para cada uno de ellos, que puede ser que no todos estén alineados, sino que les da una cierta curvatura. Y esto implica entonces que para un mismo punto en específico, la vibración va a moverse más rápido que en otros. Si el tamaño del cristal piezoeléctrico es mucho más pequeñito, eso significa que entonces en este caso, esta onda ultrasónica va a viajar más rápido que estas dos que vienen por aquí, que estas dos que vienen por acá y que estas dos que vienen hasta acá. Y entonces esto manda un haz ultrasónico de manera distinta. ¿Sale? Y entonces llega un punto de propagación en el que esto se cruza y yo puedo generar un haz ultrasónico en forma de abanico, el cual tiene la característica de que conforme aumenta la distancia directamente del transductor respecto del objeto que yo quiero visualizar, el haz ultrasónico es más grande que el tamaño del transductor. ¿Vale? Entonces, cuando yo quiero ver estructuras que son más grandes que el tamaño de mi transductor, como por ejemplo un bebé, me conviene que yo utilice uno de estos transductores en donde yo los tengo desfasados. Pero de nuevo aquí yo tengo que considerar que esta es una opción en donde todos los transductores son excitados de manera simultánea. Pero vamos a ver más adelante que existen variantes en las cuales yo puedo definir que no los excite todos en simultáneo, sino que los excite de uno por uno para tener efectos diferentes en la creación de un frente de onda. Y esto me va a servir directamente para poder enfocar mi haz ultrasónico. ¿Dudas aquí? Profe, Sí, ¿y se excitan con el mismo valor o con diferente igualito. para todos? La intención es que, o sea, si nosotros debemos de recordar que el grueso del cristal piezoeléctrico está relacionado directamente con el valor de la frecuencia. La corriente que tú le pongas está relacionado con la amplitud o el volumen que tú le quieras dar directamente al haz ultrasónico. Si tú quieres que tenga un recorrido más lejos, lo importante es que tú tengas una estimulación importante para que tenga mucho volumen y que obviamente cada que va atravesando el medio vamos a tener una pequeña pérdida, pero lo importante es que llegue hasta la distancia que tú necesitas. Entonces ahí debemos de recordar siempre eso. La excitación sí debe de ser con el mismo valor, que en este caso hablamos de corriente directa. Aquí yo le puse alterna para que se viera que esto estaba excitando muchas cosas, pero en realidad
Esto viene excitado con DC. Para que no se me confunda. Y entonces ahí sí, la excitación es igual para todos y dependiendo el valor de la corriente que yo esté mandando, es el volumen que yo le doy a cada uno de esos ultrasonidos. La frecuencia me la define directamente el fabricante de los piezoeléctricos. ¿Va? ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, vamos a encontrarnos que ahora nosotros podemos hacer este escaneo con un arreglo lineal, pero aplicando unos ciertos retrasos. Y entonces, en este caso, los transductores de arreglo lineal que utilizan este mismo principio de acústica para enfocar un ultrasonido a un punto de interés, lo hacen a través de generar desfases. Entonces, en este caso, ahora sí, aquí hablamos de que cada uno de los elementos de mi transductor, cada uno de los elementos piezoeléctricos de mi transductor, tiene una excitación individual. Y esto me permite generar pulsos de excitación específicos para cada uno de ellos y entonces en este caso yo poder enfocar o direccionar mi haz ultrasónico a cualquier punto en particular. ¿Sale? ¿Por qué requerimos de esto? Imagínense que nosotros tenemos que hacer un ultrasonido al corazón de una persona y que en particular yo no tengo mucho acceso a dónde se encuentra mi sujeto. Vamos a pintar aquí un sujeto libre gordito. Y que entonces en este caso, ya vamos a ver en la sesión práctica, pero usualmente yo siempre debo de tratar de que mi haz ultrasónico o mi transductor esté en una posición en donde yo siempre pueda agarrar directamente mi transductor. ¿Sale? Que el haz de ultrasonido que genera directamente mi transductor pase sobre la estructura que me interesa. Sin embargo, en muchas ocasiones esto puede ser complicado, en el sentido de que la anatomía del cuerpo humano es muy, muy, muy irregular. Y entonces, en este caso, en ocasiones habrá anatomías en las cuales no tenga una manera sencilla de poder acceder directamente a la región anatómica de interés, como en este caso puede ser el corazón. Porque da la casualidad de que si yo quiero hacer un ultrasonido de corazón, me tengo que pelear con que yo tengo una caja torácica que usualmente cubre un poco el corazón. Y entonces en este caso yo tengo que buscarme una ventanita pequeñita por la cual colocar el transductor y que este se abra de manera que lo pueda capturar. Entonces tengo que maniobrar directamente para poder acceder a él. Otra opción es que lo haga directamente por la parte del abdomen. A veces se puede colocar de esta manera aquí y tengo una visualización en este sentido sobre el haz ultrasónico. Pero, independientemente de eso, estos son con transductores lineales en los cuales yo no puedo generar un desfase como el que observamos aquí, es decir, que todos los cristales piezoeléctricos están siendo excitados de manera similar. ¿Sale? Para lidiar con estas problemáticas, lo que yo hago es generar estos desfases. Y eso significa que yo puedo tener déjenme ver si los pinto separados. Un conjunto de haces ultrasónicos dentro del transductor que tienen una excitación individual, entonces en este caso a cada uno de ellos yo le puedo aplicar un tiempo de excitación diferente. La amplitud puede ser la misma, pero los tiempos pueden estar desfasados.
Y entonces en este caso, si yo tengo que primero, yo excito este transductor, entonces yo voy a tener aquí un frente de onda al revés. Está más alejado. Este va por aquí. Este va por acá. Este va por aquí. Y este va por aquí. Y en conjunto estos frentes de ondas van a generar unas de onda que se mueven en esta dirección, que es mi frente de onda principal. Y esto me está diciendo que mi transductor, yo lo puedo tener en esta posición y a través de los desfases ir a observar un objeto que se encuentra en esta dirección. Y es decir, que yo lo puedo enfocar. Yo puedo dirigir mi haz ultrasónico a una región en específico para poder agarrar algo de interés. Y que si a mí en particular este objeto yo ya lo ubiqué en el mejor lugar posible dentro de la anatomía de mi paciente, y yo ya sé que de todas maneras está en una inclinación, pues ajustar el enfoque directamente de este haz principal, de este frente de onda principal, para poder direccionar. Y esto me da la versatilidad de que los transductores pueden estar construidos de manera lineal y yo les cambio simplemente el desfase, en qué instante de tiempo yo excito cada uno de ellos. Y los puedo tener ahora en sentido contrario, por ejemplo, y eso yo ya sé que me va a generar uno que ahora se mueve en esta dirección. O, como yo los tengo individuales todos, pues yo los puedo excitar diferente. Y entonces en este caso, con algo, me genera mi frente de onda de abanico. O lo quiero tener todavía mucho más focalizado y cambio la orientación a que sea mucho más puntual. Entonces, en ese sentido, aquí yo tengo la versatilidad de que un transductor con un arreglo lineal que tiene la posibilidad de excitar de manera individual a cada uno de sus cristales piezoeléctricos, me genera un frente de onda principal que yo soy capaz de mover a donde yo lo necesite como usuario. Y en ese sentido, entender que independientemente de que la excitación de cada cristal piezoeléctrico se genera de manera individual, que significa que cada uno de ellos genera su propio ultrasonido, yo puedo conjuntar todos estos frentes de onda individual utilizando lo que se conoce como el principio de Huygens, el cual básicamente enfoca mi haz ultrasónico hacia un punto de interés. ¿Vale? Este principio de Huygens establece que todo punto de un frente de onda inicial o principal puede considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en todas direcciones a la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda. Y entonces, en este caso, este efecto de propagación del principio de Huygens es lo que me permite generar este frente de onda acumulando la información de diferentes cristales piezoeléctricos. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Ninguno? Bueno. Entonces, esta información de que yo puedo excitarlos de diferentes maneras, lo podemos aplicar también cuando yo estoy recibiendo la información directamente de regreso hacia los transductores. Entonces aquí ahora me tiene que quedar claro que lo que yo estoy visualizando son ecos de regreso. Yo mando un haz ultrasónico de mi transductor, choca con un objeto, parte de ese ultrasonido se va a propagar
y parte de ese ultrasonido se va a regresar a manera de un eco ultrasónico. Cuando yo quiero medir esos ecos en específico, entonces ahora me pueden decir, bueno, pero si no estaba enfocado directamente esta cosa, ¿cómo le hago para recuperar la información si viene desfasada? Entonces, en este caso, aquí yo debo de tomar en consideración que para el regreso y obtener información para un instante de tiempo en específico, yo debo de tener otros elementos de instrumentación que me permitan acumular la información de manera adecuada. Y que si yo, por ejemplo, yo ya sé cómo es el desfase de cada uno de mis transductores al inicio, puede chocar con esta primera onda y este es el frente de onda de regreso del eco y aquí hubo otro segundo objeto y también ya está regresando hacia mis transductores, van a regresar con el mismo desfase y entonces en este caso estas se están moviendo en dirección contraria. Aquí esto no se nos vaya a olvidar que estos vienen para acá. ¿Vale? Entonces, esta primera corresponde del foco 1 y esta segunda corresponde del foco 2. Porque como este se encuentra más cerquita, produce un eco que llega a mis elementos piezoeléctricos mucho antes. Entonces, manejan de todas maneras el mismo frente de onda que nosotros observamos aquí. Manejan el mismo frente de onda del objeto que yo observo acá. Y entonces esta información, cuando yo la quiero acumular como útil directamente para mi imagen, requiero de unos sistemas de ajuste de retraso para que después todos estos puedan estar alineados en un instante de tiempo único y poder tomar su contribución de manera espacial sin mayores problemas. ¿Vale? Aquí todo esto siempre se mueve sobre esta información. Porque recuerden que lo que nos importa a nosotros es obtener información para un instante de tiempo en específico y a pesar de que nosotros podemos tener estos desfases para poder enfocar mi haz ultrasónico en una dirección en específica, yo debo de conocer cuáles fueron esos desfases para poder aplicarlos en el sentido inverso y ocupar la información en un mismo instante de tiempo para cada objeto que a mí se me vaya a ocurrir en el camino. ¿Vale? ¿Dudas aquí? ¿No? ¿Nada? Entonces, para que los transductores puedan hacer todo esto, debemos de entender que existen diferentes configuraciones y que entonces en este caso, dependiendo de la configuración del transductor, que significa cómo está fabricado, cómo están acomodados esos cristales piezoeléctricos, pues nosotros vamos a poder utilizar esta información para reconstruir una imagen en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. ¿Sale? Depende mucho de la distribución de los piezoeléctricos que nosotros tengamos para los diferentes tipos de imágenes de ultrasonidos. Pero es importante entender que cada ultrasonido tiene definido lo que se conoce como su dimensión de azimut, o que es el plano de escaneo, y su dimensión de elevación, que es un plano perpendicular al azimut, que me va a permitir tener una segunda o una tercera dimensión directamente sobre las imágenes, en términos de el plano o el frente de onda de rastreo de los ultrasonidos. Cuando nosotros hablamos de transductores que tienen un arreglo secuencial lineal, hablamos de que un transductor está conformado por arreglos de hasta 512 piezoeléctricos que son capaces de manejar subregiones y todos ellos están acomodados en línea recta. Todos alineados por completo. Y entonces, en este caso, ese tipo de transductores lineales secuenciales trabajan con una sola dimensión en el plano de elevación, es decir, solamente hay una tira de cristales piezoeléctricos, y en el azimut yo tengo estos 512 elementos en total. ¿Sale? Usualmente todos estos son excitados de manera sincronizada, lo que significa que me generan este haz ultrasónico totalmente lineal. Sin embargo, yo puedo elegir
pequeñas subregiones de elementos, como pueden ser de hasta 128 piezoeléctricos, para solamente elegir a lo mejor una pequeña región con la cual estar trabajando, si yo ya conozco directamente la anatomía y sé que solamente me interesa información en esta hilera en específico, y en el resto no quiero datos. En este caso, aquí nosotros estamos hablando de que yo puedo tener un haz ultrasónico que es enfocado, pero no dirigido. ¿Qué significa esto? Que yo con mi mano puedo agarrar el transductor y colocarlo encima de la estructura anatómica de interés y saber que sobre esa misma línea recta debe de encontrarse directamente lo que yo quiero visualizar. Estoy manualmente enfocando el haz ultrasónico. Pero no le puedo cambiar directamente nada y entonces no lo puedo dirigir, que significa que no lo puedo excitar por fases o con desfases directamente. Entonces eso es importante que nosotros lo vayamos a entender, porque de eso dependen las aplicaciones clínicas de cada transductor. Por ejemplo, aquí en el laboratorio de instrumentación biomédica avanzada, todos los transductores que tenemos de los sistemas pequeños son transductores lineales, ya sea secuencial o ya sea convexo, pero todos están excitados al mismo tiempo. No tenemos un transductor lineal por fases porque cuestan mucho más dinero y además requieren de otro tipo de configuraciones. Tenemos el ultrasonido en 4D que nos donó el Hospital de la Vene San Luis, que ese sí tiene transductores no solamente en 2D, sino también para ultrasonidos en 3D, y esos tienen una configuración distinta que vamos a ver al final respecto de esto. ¿Sale? Entonces, podemos encontrarnos también transductores de arreglos curvilíneos que también son lineales, que es básicamente un transductor lineal como el anterior, pero estos tienen una cierta curvatura directamente en la forma en que están colocados los piezoeléctricos. Y obviamente esta curvatura o esta convexidad le permite generar un haz en forma de abanico que, como ya establecimos, tiene la característica de que me genera un haz de ultrasonido que es más grande que la región, que es más grande que el propio tamaño del transductor. ¿Vale? Y en este caso tenemos características similares. Yo manualmente puedo dirigir el transductor abajo de la cosa que yo quiero observar, por lo tanto mi haz ultrasónico es enfocado, pero no está excitado por fases, por lo tanto no es dirigido. Y aquí nosotros tenemos una alta sensibilidad cuando mi estructura se encuentra enfrente del transductor, pero tenemos la ventaja de que mi campo de visión va a ser más grande. Luego nos podemos encontrar con aquellos arreglos lineales por fases, que como nosotros ya observamos, aquí sí yo puedo tener una excitación individualizada de cada uno de los cristales piezoeléctricos, y entonces en este caso le da mucha versatilidad, porque yo puedo tener una excitación de manera lineal, una excitación por todos al mismo tiempo, o puedo generar desfases y generar estos haces en forma de abanico, y entonces obviamente esos transductores pueden ser utilizados para muchas más aplicaciones. Obviamente estos tipos de transductores de arreglo lineal por fases son ideales para ver a través de una ventana acústica reducida, como puede ser un espacio intercostal para poder visualizar el corazón, en el sentido de que yo puedo pensar que a lo mejor las costillas se pueden encontrar en esta región en específico, y la parte pequeña del transductor pasa a través del espacio intercostal y después crece directamente este haz ultrasónico para poder visualizar toda la estructura del corazón. ¿Vale? Entonces, obviamente, esos transductores son altamente utilizados en aplicaciones cardíacas para ultrasonido, ya que pueden ver a través de costillas o incluso a través de pulmones. Luego podemos encontrarnos arreglos 1.5D, que básicamente lo que nosotros tenemos aquí es que tenemos más líneas de cristales piezoeléctricos. Entonces, en lugar de tener solamente una hilera de cristales, ahora puedo tener más, puedo tener 3, puedo tener 5. Y esto me permite generar un poco de cambio directamente sobre el plano de elevación de mi transductor. Es decir, que antes solamente podía enfocar en la dirección del azimut. Cuando yo agrego hileras de piezoeléctricos, tengo la posibilidad de poder
enfocar mi haz ultrasónico no solamente izquierda-derecha, sino también arriba y abajo. Entonces aquí yo voy a tener un enfoque dinámico y una corrección de fase para poder tener una mejor calidad de la imagen, pero hay que tener bien claro que por el número limitado de elementos en la dimensión de elevación, no es posible tener una super dirección de este haz principal, ¿sale? Vamos a tener pequeñas limitantes. Sí me permite mover un poco sobre la dirección de elevación, pero no demasiado porque tengo pocas líneas de piezoeléctricos. Luego podemos tener un arreglo en fases en 2 dimensiones, que básicamente son los que tienen una matriz de cristales de piezoeléctricos, y entonces eso me permite tener las mismas dimensiones tanto en el azimut como en la elevación, y entonces en este caso yo puedo direccionar mi haz ultrasónico en cualquier dirección. Esto lo que va a generar es que ahora mi haz ultrasónico va a ser un frente que directamente está definido un pequeño plano con el cual yo voy a poder tener una visualización mucho más amplia de la estructura anatómica de interés, y entonces en este caso poder obtener imágenes de mucha mejor resolución. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Aquí hablamos directamente de que estos arreglos de fase en 2D van a requerir de un procesamiento de recepción de datos en paralelo para poder hacer la estimación de estos desfases tanto en la dimensión del azimut como en la dimensión de elevación. Y en este caso escanean una región piramidal que puede ser ocupada en tiempo real y que entonces en este caso esto permite tener generación de imágenes volumétricas para poder visualizar los datos del ultrasonido. ¿Vale? Ahora sí, ¿dudas? ¿No, nada? Si no hay dudas, pues entonces sería todo por el día de hoy, muchachos. Pues les agradezco y nos vemos el próximo miércoles. El miércoles hay la posibilidad de que la clase se las grabe desde antes, porque me recordaron que el próximo miércoles es la ceremonia de entrega de cartas de pasantes en el Centro Cultural Bicentenario para la generación que acaba de graduarse. Y entonces, en este caso, es un evento en el que están pidiendo de mi asistencia y es a las 6. Entonces, en este caso, no, o a las 5, no recuerdo bien. Pero creo que me parece que se empalmaba con nuestra clase. Entonces, en este caso aquí, no se preocupen. En dado caso de que vaya a haber un empalme, yo les aviso y en ese sentido yo me comprometo a grabarles la clase antes para que la tengan disponible a las 4 de la tarde, ya sea que la visualicen directamente en este horario en específico o que la quieran visualizar después, en este caso, de manera síncrona. ¿Vale? Pues bueno. Si no hay ninguna duda, muchachos, pues sería todo de momento. Les agradezco y nos vemos el miércoles probablemente. Muchas Gracias. profesor. Nos vemos. Muchas Gracias. gracias.